Hello. Hola, tribu, ¿cómo están? Ay, ¿por Ay, dónde por empiezo? dos. No les habíamos contado nada, pero el día de hoy es el último episodio de esta temporada. Sí. Eh, Está siendo un poco difícil para nosotras despedirnos de Tribu Podcast por un tiempo, pero lo creemos muy necesario. Y el día de hoy, pues, queremos hablarles un poco sobre qué es Tribu, de dónde salió, por qué sucedió, por qué la creamos y hacia dónde va. Y para esto tenemos que, creo, meternos un poco más profundamente en un chisme personal Más a nuestro corazoncito. Claramente para este que, fin de temporada es para un bien muy gigante. Con... Pues tenemos como muchas ideas y se vienen mucha cositas. perspectiva. Sí. Que necesita orden, necesita enfoque, necesita pausa, necesita respirar para poder hacerlo de la manera correcta. Sí, necesitamos darlo a luz. Así como a Tribu lo dimos a luz Concebirlo, en fecundar algún ese óvulo, momento. chiquis. Eso es lo que necesitamos en este momento nuevamente. Les vamos a traer una nueva temporada muy pronto con ideas mucho más poderosas. Creemos que podemos hacer mucho más para brindarles cosas mucho más valiosas y mucho más profundas y pues esa es la intención. Sí, o sea, el concepto de tribu es un concepto bien abstracto que cuando nos preguntan difícilmente sabemos qué decir de todo lo que es, porque, o sea, justamente engloba como muchas cosas, muchos temas, mucho sentimiento, mucho todo. Pues es mucho de nosotras, creo. Creo que Tribu es tanto parte de ti como parte de mí, pero profundamente. O sea, Tribu implica nuestras creencias, nuestras ideas, las cosas que hemos descubierto, aprendido y comprobado y, y nuestra necesidad de compartirlas con el mundo, ¿no? Nuestra necesidad De compartirle de al mundo lo que a nosotras nos sirvió justo. en algún momento y nos sigue funcionando. O sea, es esa necesidad de externarlo hacia ustedes. Es una necesidad de encontrar más gente que esté transitando por el mismo camino que nosotros y pues así, ir creciendo y recordando. Y dicho esto, el tema del día de hoy habla de que tenemos que soltar cosas para poder avanzar y dar espacio a que otras lleguen a nuestra vida. Y pues queremos contarles cuál fue todo el proceso de Tribu para que puedan entender el por qué nos referimos a soltar, para poder permitir que lleguen cosas nuevas. Y con esto pues tendríamos que empezar la conversación, creo, en la primera conversación que tú y yo tuvimos sobre Tribu, que fue hace unos 4 años. Como unos 4 o 5 años en circunstancias Muy no distintas a las que favorables. vivimos hoy en día. Estábamos las dos metidas en situaciones de las cuales ya les hemos contado en otros episodios, pero pues podríamos decir palabras más, palabras menos, que estábamos en un momento muy sombra de nuestra existencia. El momento Las dos más estábamos oscuro, muy creo, de mal, nuestra vida. las dos estábamos emocionalmente mal, em, físicamente también, Física, mentalmente, psicológicamente de estábamos todas las viviendo formas. en un infierno y concebimos Tribu en una conversación que de pronto surgió, que justo creo que fue la conversación que nos hizo amigas o más Sí, amigas. más amigas en una habitación rara, tomándonos unas chelas, la neta, Sí, bastante y oscuro. No poniéndonos dormimos muy esa profundo, noche no, por estar platicando. hablando de eso. O sea, yo tenía poquito que había mm, como descubierto un canal en YouTube de una chica que se llama Lorena, la bruja filosófica, que para mí es mi top en temas de metafísica y temas de desarrollo personal también. Y con pocas personas, o más bien creo que con ninguna, había tenido conversaciones de ese tipo más que con ella. O sea, ahí fue como, oye, ¿y qué piensas
no sé, ni siquiera recuerdo de qué Tuvimos una empezó a conversación fluir. larguísima. Creo que la conversación empezó con la ley de atracción y empezamos a hablar de las leyes universales y después pasamos como a conceptos metafísicos, cosas por el estilo que las dos conocíamos, pero el dato curioso de esta historia es que ninguna de las dos la aplicábamos y No. podíamos hablar horas al respecto y seguíamos viviendo en un bucle de una vida terrible en la que no queríamos estar. Y pues así fue como concebimos Tribu por primera vez y Es que, o dijimos, sea, deberíamos de compartir esta verdad, información. o sea, son muchos temas. O sea, lo que les hemos hablado aquí es esto. O sea, Una es uña. bien poquito. Em, y digo, son cosas que a nosotros nos sirvieron porque cuando lo empezamos a emplear, o sea, bien dicen por ahí, de nada te sirve el conocimiento si no te cambia el comportamiento, o sea, porque seguíamos igual en el momento en el que soltamos cosas para crecer y empezamos a aplicar esas cosas, fue que nosotros vimos un cambio gigante. O sea, realmente, pues sí conlleva como el realmente dejarte ser, ¿no? O sea, el lema de tribu, si no lo saben, es... Lo mejor que pude hacer fue dejarme ser. Y Y sí, es o muy sea, cierto. estábamos como en una situación muy, ay, muy con un chingo de capas encima, o sea, con muchas inseguridades, miedos, temores, este, Creo que en ese tiempo las dos poníamos nuestro valor mucho en el exterior, en lo que la gente opinaba sobre nosotras, al menos hace ratito estábamos platicando sobre eso. Creo que en el momento en el que nos conocimos, yo no estaba actuando y no estaba haciendo lo que a mí me gusta por el simple hecho de que el mundo me convenció de que no podía y de que mejor debía dedicarme a hacer otras cosas para sobrevivir. y esa no era tu tribu, hermana. Y esa no era mi tribu, claramente, ni la tuya. No, y difícilmente te haces consciente de eso hasta que pasan un chorro de cosas. O sea, sí es muy real eso que te dicen, que tu círculo define quién eres y cómo actúas y lo que vives, porque así como te motiva, te puede desmotivar y te puede hacer dudar de todas las cosas que tú sabes y de todo lo bonito que es soñar y querer una vida diferente. O sea, el hecho de vivir en Ecatepec no define nada. El hecho de vengamos de donde vengamos, o sea, no te limita a nada y eso en ese momento no creíamos que fuera posible. No, y creo que más, justamente no creíamos que era posible, pero más que no creerlo, simplemente estábamos convencidas. Yo estaba muy convencida de que Sí, no había forma de que yo pudiera salir adelante haciendo lo que yo quería. Mm, y bueno, no sé, creo que es una cuestión muy difícil o sea, es fácil de decir cambia tus creencias, pero es muy difícil realmente cambiar tus creencias, porque justamente lo que vivimos nosotras fue un soltar toda la vida como la conocíamos, todo. Nos pusimos como un barco a la deriva, sin querer fue al mismo tiempo, porque realmente nunca lo planeamos, pero soltamos la estabilidad de tener una casa, un hogar, un círculo al que pertenecíamos, de sentirnos parte de algo, de tener un círculo de amistades, soltamos todo, porque era necesario, porque si no salíamos de ahí no íbamos a poder vivir lo que estábamos viviendo ahora. Y pues la pasamos mal, claramente pasamos 2 años terriblemente malos en los que no sabíamos qué iba a hacer de nosotras, al menos yo me sentía como un barco sin timón ahí. un papalote. Sí, solo flotaba por la vida, pero lo importante de todo eso fue la decisión de confiar en que había una mejor posibilidad, para, al menos en mi caso. Claro, o sea, Dije, ok, yo puedo decir que a ti te lo he dicho muchas veces. O sea, yo llevaba muchos años ahí, un chorro de años. Y ni pregunten cuánto. la forma en la que me hizo como mucho clic fue neta, o sea, siento que sí me rescató ella porque fue bien difícil, o sea, yo me daba miedo el sentir que ya no pertenecía a nada, o sea, dejando eso me iba a quedar sin amigos, sin casa, sin nada, o sea, era como, sí, o sea, yo sola en el... ¿Y luego qué hacemos?
por qué. Entonces, el tener como ese apoyo en ella, dije, bueno, no Al estoy menos tan tengo un loca, amigo. no estoy tan loca, justo. Bueno, O sí, sea, claro. en cuestiones de cosas que pensaba y en cuestiones de cosas que sentía, eh, pues tú eras mi reflejo, o sea, eras mi espejo. O sea, yo difícilmente como que podía concebir las cosas malas que estaban sucediéndome a mí, pero sí veía las cosas que te estaban sucediendo a ti, pero al estarlas viviendo al mismo tiempo era como, no, pues estamos igual, ¿no? O sea, ¿de qué te quejas, no? O sea, Estábamos velo. en una situación muy chistosa porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo no veía, no podía darme cuenta de que vivía maltrato psicológico, de que vivía bajo una situación de presión extrema, que vivía con condiciones, o sea, de verdad muy, muy, muy malas de vida. Feo. Y obviamente no lo hablo desde el lado de victimizarme y ponerme como, ay, pobrecita de mí, cuánto sufría, sino que realmente las condiciones eran muy malas y no porque las personas implicadas quisieran que lo fueran, Es que simplemente así se creó el nuestras círculo. decisiones nos llevaron ahí. O sea, también Sí nuestras me sucedió. decisiones y nuestra vibración, o sea, hace rato le dije, tú no podías atraer a tal persona con la que estás ahorita en esos momentos porque tu vibración no era compatible, ¿no? O sea, no jalaba, o sea, simplemente por eso atraíamos lo que éramos, porque éramos igual. O sea, el hecho de que estuviéramos ahí, siento que sí, fue como mucho aprendizaje, pero también de cierta forma todo el tiempo al no cambiar las cosas elegíamos el lado oscuro, elegíamos la sombra, elegíamos lo que conocíamos. Y digo, bueno, hablo mucho por mí, ¿no? O sea, como esa confort de sentirme que aquí estoy y que pues así ya es y pues ni modo, ¿verdad? Aquí nos quedamos con nuestros sueños en la Y mente. vivíamos la vida con esa concepción de que ya, aquí me quedé, esta será mi vida. Ya. Ujú. De pues O ya, sea, ni modo. sí. No podría decir conformismo, pero sí, sí lo era. Ya, bueno, no tengo condiciones mejores, con estos me conformo. Así, así viviré toda mi vida. Y yo no lo veía en mí, pero lo veía en ella, justo, de la Exacto. misma forma. O sea, de repente yo le decía como, hermana, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y luego lo recapacitaba y decía, Y por qué yo estoy igual? A mí ¿por qué exactamente le me estoy pasaba lo preguntando esto a mismo. ella? Lo mismo, lo mismo. O sea, realmente sí fue, ay, como un momento bien revelador. O sea, creo que no hay mejor forma de conocer la luz que realmente tocar fondo. Sí, que Y ahí habitar el sí punto más oscuro de la reconozco sombra. que sí, o sea, fue un punto bien sombrío y bien oscuro que, pues como dicen, ¿no? Que se muestre mi lado sombra para que pueda verme en realidad. Y sí, o sea, tuvo que pasar eso para que empezáramos a reconocer el otro polo, o sea, el valor del quién eres, por qué estás aquí, o sea, y yo en ese momento no pensaba eso, yo decía, pues la vida, sí, la vida, pues ya que, aquí estamos, ¿no? Creo que solemos no darle el valor que realmente tiene, porque el hecho de estar aquí ya es un milagro y es lo más valioso que tienes. Y Exacto. está tan demeritado que lo vives en automático. Ajá, lo vives con el, pues ya que, pues ya esto, pues sí, trabajo en un trabajo que no me gusta, estoy con una persona que pues ya ni modo, ¿verdad? Porque así es la vida. Y no, o No sea, tiene por qué ser finalmente así. cuando empiezas a reconocer eso, o sea, sabes que tú puedes cambiar eso, tú puedes cambiar todo. O sea, sí, y somos como más afortunados de lo que creemos que somos. O sea, neta, cada día es una nueva oportunidad de vivir de una forma diferente. Les hemos hablado sobre el camino del artista ya en episodios pasados y te voy a hacer un spoiler porque tú no has llegado a ese capítulo. Pero hay un capítulo en el que este libro habla sobre la concepción que creamos de Dios y que esa concepción se crea a partir de lo que otras personas te dicen que es Dios, que es muy difícil que una persona tenga una concepción propia sobre Dios. Siempre es influenciada por alguien más. O sea, conocemos al Dios, pues, castigador,
que tiene como el polo bueno y malo y que si haces el bien, obtendrás el bien, si haces el mal, te irás al infierno, ¿no? Pero no podemos concebir un Dios que creó una tierra tan maravillosa, que crea copos de nieve distintos cada uno del otro. O sea, huellas digitales distintas cada una de la otra. Un Dios que tiene una capacidad creativa inmensa, que también nos dio para que nosotros podamos crear. Y creo que cuando empiezas a ver la vida de esa forma, empiezas a darte cuenta de que es cierto, tú puedes crear todo lo que quieras. Tú puedes crear las condiciones de vida que quieres vivir. Y no estoy diciendo que de un momento al otro va a pasar, pero si tú estás dispuesto a hacer que pase, pasará. Y se los estamos diciendo desde un punto en el que nosotras ya pasamos por el lado sombra y oscuridad. Bestia. Tal vez, a veces yo no sé si lo pinto más oscuro de lo que fue, pero No, realmente mira, fue yo muy, muy, muy oscuro. cuando nos salimos de ese lugar, me acuerdo mucho de mi familia es muy familiar, valga la redundancia. Entonces estaban un domingo, ¿no? Y me acuerdo que me veían así, ¿no? Como, ¿no estás triste? Y yo, no. O sea, me siento rara, pero me siento bien. Y, o sea, realmente lo que voy a decir está muy fuerte, pero puedo decir que ahí conocí el infierno. O sea, el infierno, lejos de con quién lo compartía, mi infierno en mí misma. En ver las cosas, en qué tan bajo podía irme yo a la shit. Así. De neta, puedes crear eso tan bajo. Y yo concibo lo mismo contigo, bueno, en relación con lo del libro, de que sí, yo mucho tiempo estuve peleada con el concepto de Dios, ¿no? Por el concepto religioso que tiene. Pero esta es una invitación de que tú crees el concepto que tú quieras creer. O sea, ¿por qué no crees lo que a ti bueno, no te conviene, pero a ti te gustaría que fuera ese Dios? Exactamente, porque no puedes creer que hay un Dios que puede poner las condiciones en el mundo para que tú vivas lo que quieres vivir, para que tú estés en el lugar en el que quieres estar. Y pues creo que es una cuestión de en dónde pones tu intención. Así como lo hemos hablado también otras veces de, pues si todo el tiempo estás pensando pesimista o si todo el tiempo hablas de que tienes mala suerte, pues seguramente te pasarán cosas que te refuercen la idea de que tienes mala suerte. Y cuando es al revés y eres optimista y piensas que tienes buena suerte, seguramente te pasarán cosas que te hagan reforzar esa idea de que tienes buena suerte y probablemente también te van a pasar cosas que te harían pensar que tienes mala suerte y reforzarían esa idea si tu intención estuviera ahí. Pero como no lo está, ni siquiera las notas, ¿sabes? Pues sí, me tropecé y me caí en la calle y ya, me sacudo y sigo con mi vida y en 5 calles me encuentro 100 pesos tirados en el piso sin dueño y no hay nadie a mi alrededor y digo, bueno, las bendiciones que la vida brinda. Claro, es muy interno. O sea, mucha gente puede estar viendo lo mismo que tú sin ver lo mismo que tú. O sea, depende tu foco. Depende tu foco y tu energía. Y si tú estás enojado con la vida y pues vas a jalar como más de esas cosas, ¿no? O Vas sea, a seguir no teniendo estamos hablando del razones para positivismo enojarte tóxico más. tampoco, no. O sea, obviamente es bueno sentir y bueno sacarlo y bueno, o sea, es dualidad también el universo, pero también enfoca mucho hacia tú, qué lado quieres, hacia tú, hacia dónde vas. O sea, obviamente también somos oscuridad, ¿no? O sea, en algún momento les hemos dicho como integrar también esas partes porque también son buenas. O sea, yo reconozco y veo esa parte de mí y digo, te abrazo, o sea, te abrazo o sea, lo que sentías, te sentías sola, te dolía, estabas poniendo todo tu amor, ni siquiera en ti, en alguien más, que no te lo pidió. O sea, Y que tampoco lo correspondía. ¿no? Y, o sea, era algo ahí vagando en ilusiones y en cosas que finalmente, pues la única persona que se necesitaba ahí era yo, en mí misma, o sea, de sostenerte. Muchas veces como que también, digo, en temas de terapia y así luego es como de, ¿y cómo está la relación con tu mamá? ¿Y cómo está la relación con tu papá? Evidentemente son cosas muy importantes,
Pero ¿qué crees, chiquis? Ya eres un adulto, o sea, ya te puedes sostener, ya puedes ser ese papá, ese mamá, que digo, en mi caso soy muy afortunada porque tengo el sostén de los dos, pero si no, estás tú para paternarte y para maternarte en este momento. Eh, y no sé, o sea, hace rato igual le decía a ella que Tribu va mucho de cosas que nos funcionan a nosotras. Yo les he hablado de astrología, les hemos hablado del tarot, les hemos dicho que hagan yoga, les hemos dicho como un chorro de cosas. Meditación, les hemos contado un poco de metafísica. Creo que nunca les dijimos específicamente que de lo que hablamos es de metafísica, pero es eso de lo que hablamos. Y pues en realidad la metafísica es una ciencia que estudia el cómo funciona el universo. Y todo el universo funciona de la misma manera, bajo leyes que lo rigen. Y lo que tratamos de decirles aquí es que existen, que pueden confiar en eso, que pueden confiar en sentirse sostenidos por algo más allá de ustedes mismos. Creo que esto del sentido de pertenencia y del tener miedo de perder cosas externas es mucho porque siempre vivimos valorizando todo menos a nosotros, habitando todo menos nuestro interior, habitando todo menos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pensamos. A veces ni siquiera sabemos lo que pensamos, ¿sabes? Es tan automático que ni siquiera le ponemos atención. Y creo que ahí está el secreto, en vive por ti y para ti. Y esa es la forma de conectarte con eso más allá que te sostiene, porque no está afuera, está dentro de ti. Y siempre lo ha estado y siempre lo estará. Solo está esperando a que encuentres dentro de ti ese espacio para conectarte y para sentirte bien en donde estás, independientemente de cuáles sean las condiciones Circunstancias. externas. Porque no tiene que ver con cómo la estés pasando, tiene que ver con cómo quieres estar. Y obviamente todo esto acompañado se resume mucho también en el arte, o sea, por eso en Tribu también hacemos mucho énfasis en el arte, o sea, la forma en la que yo puedo decir que siempre me ha salvado la vida es eso, es crear, es hacer cosas. Y no por nada la gente que invitamos tiene relación artística. Em, Siento que sí, los artistas somos más sensibles, pero eso no significa que estemos cerrando el núcleo porque a veces se malinterpreta que Tribu nada más es creada para artistas y por artistas y no, o sea, es el descubrir el arte de la vida, descubrir el arte de tu artista interior, de tu ser creador que está ahí y nada más te está pidiendo que despiertes y que te acuerdes. O sea, porque esto ya más adelante les vamos a contar por qué les hacemos tanto énfasis en que lo recuerden, pero ya lo sabes, o sea, está en ti, está dentro de ti, em, Es información que está en tu ADN al final del día. está ahí esperando que le hagas caso, o sea, que le prestes atención, que te escuches, que le pongas atención a tu cuerpo, que, que veas qué hay en ti, que te conozcas, porque realmente, o sea, sienten que sí se conocen, o sea, creo que ese es un proceso bien Yo creo que para profundo, conocerte primero tienes que desconocerte. Creo que esa sombra que yo llegué a habitar eso. fue un punto en el que yo estaba tan fuera de mí que ya yo recuerdo mirarme en el espejo y decir, ¿quién carajo eres tú? O sea, estaba tan desconectada de mí que me desconecté. Es más, ni siquiera escuchaba la música que me gustaba, ya no, Ujú. nada en relación a mí y a lo que soy existía en ese momento de mi vida, porque estaba muy desconectada y muy alejada de mí. O sea, totalmente, estaba influenciada por gustos de otras personas, música de otras personas, o sea, nada, nada, nada a mi alrededor me representaba, ni una sola cosa. Creo que ni siquiera la ropa que usaba. Estaba totalmente afuera, viviendo como... En en cachitos y en otras personas, o sea, como un Sí, cachito tú, un cachito de Andrea para acá, un cachito de Jeda para acá, y luego aquí ya no y hay nada. nada, nada. Y creo que
Sí, para conocerme siendo ya un adulto, porque creo que cuando somos niños nos conocemos bastante bien, cuando somos niños estamos súper conectados con nosotros mismos, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué sí, qué no, qué queremos, qué no queremos, y de pronto esa línea se desdibuja en algún punto. Y creo que para volver a conectarte, sí es necesario llegar a un punto en el que la desconexión sea tal que ya, o sea, que estés tan perdido que lo único que puedes hacer es volver por el mismo caminito por el que te saliste, ¿no? Pues sí, Y volver al origen, terminas volviendo. volver a tu niño, volver a la parte más auténtica de ti, sin tanto juicio, sin tantas voces también. Em, A dejarte ser, a dejarte sentir, que es algo que creo que en la vida adulta ya casi nadie se permite. O sea, es muy difícil que un adulto se permita ser vulnerable, que se permita sentir y tal vez, al menos a mí me pasa que yo lo hago cuando estoy sola. Me es muy difícil vulnerarme con otras personas. Creo que eres mi mejor amiga y a veces ni contigo lo hago. A veces me espero a llegar a mi casa y ya echarme mi lloradita y seguir adelante. Pero, pues, es parte también de reconocerte. O sea, con todo lo que les decimos aquí, no queremos decir que todo el tiempo tienes que estar bien, que todo el tiempo tienes que sentirte bien. Simplemente, pues sí, habrá momentos malos, pero es una decisión buscar la forma de poder salir y volver a sentirte bien en algún punto. sí, finalmente encontrar y demostrarles esa voz que, pues en algún momento recuerdo que se los dijimos como que a nosotras nos hubiera gustado tener. O sea, que ustedes entiendan y comprendan y que estén abiertos a escuchar otro tipo pues de afinidades y de cosas que tal vez les podrían funcionar, ¿no? Si bien a lo mejor no todo lo que decimos, no todo lo que demostramos aquí, pero dices, ah, bueno, pues esta vieja dice que hacer yoga está chido, voy a probar. Prueben las cosas, de verdad. em, Exploren. Son herramientas que les ayudan a conocerse. O sea, lo de la carta astral y la astrología, o sea, de verdad, a mí no hay otra cosa que me funcione más que eso. O sea, probé terapia de muchas terapias y cuando yo descubrí eso dije, ah, órale. Entonces todo esto es culpa de Saturno. Entonces todo este momento es culpa de Saturno. Entonces el que yo les esté hablando aquí a una cámara es culpa de mi Venus en Géminis. Hagámoslo, comuniquemos nuestra verdad. O sea, es eso. O sea, no sé, yo puedo interpretar como esa herramienta, como la mochilita que te ponen antes de bajar a la tierra. O sea, de que ahí te va Si tus, hay un tus mapa. pedos y tus virtudes. Órale, guíese, gente. Conózcase. Entonces, Creo pues no que sé. hay muchas formas de llegar ahí. Nosotras compartimos las Sí, herramientas que nosotras conocemos, que a nosotras nos han funcionado, que vibran con nosotras, pero pues también parte de la intención de Tribu es am, un poco abrirles el panorama sobre que hay más en el mundo que lo que conocemos y lo que dejamos que las personas nos convenzan de pensar. O sea, podemos explorar muchísimas cosas. En cuestión de espiritualidad, yo puedo pensar en mil cosas que podemos explorar, en mil cosas distintas que podrían funcionarnos, que no las compartimos aquí porque son cosas que al final pues desconocemos, ¿no? No es mi área de sabiduría. de sabiduría, es un área de oportunidad que probablemente llegaré a explorar en algún momento, pero que funciona, absolutamente funciona muchísimo tener tu propia concepción sobre la vida, tu propia concepción sobre las oportunidades y las no oportunidades que puedas tener, porque también todo es parte de una idea. O sea, yo creo mis posibilidades y mis límites y mis barreras y los muros que me detienen de hacer las cosas que yo quiero hacer. Y creo que dejar esa decisión en alguien más es soltar tu propio poder, es quitarte a ti mismo la oportunidad de saber que es posible. Y creo que entender eso a mí me ayudó mucho. Entender que sí era algo que estaba en mis manos y no en las de alguien más. Es que siempre como que inconscientemente buscamos un salvavidas, ¿no?
em, digo, en temas como de religión, en temas como de también a veces de pareja o de amistad, somos muy codependientes, ¿no? O sea, muy esperando a que realmente venga alguien y te diga, ten por aquí. Y no, o sea, difícilmente digo, sí, sí, podremos como acceder a esos planos y así, pero creo que el trasfondo de todo esto es que crean en ustedes mismos, o sea, que crean en que pueden, en que se puede, en que hay una posibilidad más allá del esperar las cosas. O sea, sí, no es inmediatez, sí, conlleva un tiempo, conlleva trabajo, conlleva sacar cosas. A veces no entendemos el por qué no llega. Lo platicábamos hace rato, o sea, ella y yo queríamos esto hace 5 años. No llegaba porque no era el momento. No Porque ni estábamos siquiera estábamos alineadas preparadas y ni para siquiera recibirlo. exacto, lo Porque vivíamos para que se te presentara. Entonces necesitas pulir tu mano, tu ser, para que empiecen a llegar esas cosas. yo puedo decir que en el momento en el que lo queríamos, teníamos muchos conocimientos que no aplicábamos a nuestra vida, que era simplemente información que pasaba de la una a la otra, pero no era nada más que eso. O sea, la información se vuelve una herramienta en cuanto aplicas lo que sabes. No tiene sentido simplemente tenerlo, pero también me di cuenta de que en esas conversaciones e intercambios de información empezaron a suceder cosas, empezaron a haber como cambios pasito a pasito que nos llevaron a poco empezar a hacerlo, empezar a darnos cuenta de que lo que sabíamos no era Tan mera mal. información vana y a darnos cuenta de que funcionaba. Y para cuando Tribu llegó de verdad, para cuando tuvimos la oportunidad de hacer este podcast y de empezar a crear todas las cosas que vienen para Tribu, porque les tenemos muchas cosas preparadas y sorpresas que ahorita les contaremos. Cuando llegó esa oportunidad, fue en un momento en el que ya estábamos viviendo la realidad de lo que es esa información que conocíamos. O sea, ya estábamos en un punto de decir, órale, ya soy actriz, ya tengo 2 años viviendo solamente de eso. Órale, ya soy tatuadora, ya trabajo en el estudio. En O el sea, ya soy estudio. parte de el lugar de la Ciudad de México. ¿Saben? Entonces, llegó pasito a pasito, sin inmediatez, tardó 5 años. Fueron 5 años en que la vida, pues también Nos nos hizo preparó. aprender, nos preparó, sí, porque nos sacudió y nos puso en donde teníamos que estar. Y tuvimos que soltar una cantidad de cosas inmensas para poder llegar aquí. Todo, técnicamente todo. Y obviamente da miedo, es incertidumbre, o sea, de ahí surgen todos los temas que hemos hablado, que del momento torre, del miedo al cambio, o sea, finalmente, pues somos como muy aprensivos con todo, o sea, queremos como todo bonito, todo, no sé, o sea, como que te empiezas a sentir bien en ese lugar y dices, bueno, aquí ya, Aquí es. aquí sí se puede, pero no, o sea, finalmente sí, o sea, creo que cuando tú empiezas a entender, o nosotras empezamos a entender, el que estamos aquí por otra cosa más grande que solo existir, es como, a ver, ahí está. Y sí, primero te vas a acudir y te voy a hacer llorar hasta te voy a hacer llorar hasta que te duermas. O a veces ni siquiera vas a poder llorar, vas a poder dormir porque vas a estar llorando. Pero viene la recompensa, ¿eh? Después vas a llorar, pero de felicidad. Y sí, o sea, ay, tribu también conlleva muchas responsabilidades, mucho estrés, mucha planeación, mucho que a estas Mucho, dos les brinque el ojo de pronto, pero mucho de todo, pero ha sido una experiencia muy bonita. Eh, Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de hacer esta primera temporada. Terminar la temporada es una decisión nuestra y creemos que vamos a llevar este barco a un muy buen puerto al siguiente con la nivel. decisión que estamos tomando. También nos está costando mucho trabajo
soltar este podcast porque trabajamos muchos años para llegar aquí y entonces es como nuestro bebé y nos está costando trabajo, pero sabemos que pues es una decisión que se tenía que tomar y que al igual que muchas otras veces que hemos tomado la decisión de soltar cosas, han pasado otras más grandes y muy poderosas y tenemos la total confianza de que eso es lo que pasará y que regresaremos con otra temporada muy poderosa para ustedes. Sí, esto fue un poquito experimental, un poquito em, aprender también porque de cierta forma tampoco nos esperábamos que llegara cuando llegó. O sea, fue, ¿ya? ¿Mañana? ¿Sí? ¿En serio? Sí. Bueno, está bien, O lo sea, tomamos. cuando empezamos la organización ya estructurada para Tribu, teníamos la idea de que fuera el próximo año. Iba a empezar el próximo año y de pronto De pronto llegué Lalo aquí. Llamas, que es nuestro querido productor a quien le agradecemos este espacio, llegó y nos dijo, ¿no quieren empezar en 2 semanas? Son muy interesantes. ¿No quieren tener un programa? Se ve que tienen buenas Y nosotras ideas. sí, la verdad es que sí, sí queremos. ¿Cómo lo sabes, chiquis? Está bien. Y pensamos que nos iba a decir, bueno, hagamos una junta, sentémonos y platiquemos a ver cómo lo podemos estructurar. Y sí, sucedió, nos sentó y hicimos una junta, pero nos dijo, si quieren el próximo viernes. Y Y nosotros, nosotras, no, no, espera, espérate. ¿cómo? Entonces sí, fue un poco experimental, un poco no estábamos tan preparadas para poder sostenerlo. Creo que fue una temporada muy bonita, yo la disfruté mucho. Creo que podemos darnos esa pausa para estructurar y organizar y poder hacer tribu como nos habría gustado hacerla desde el principio. Que cumpla su objetivo de forma bien, que no se estén preguntando. ¿Qué Estas dos chingados es locas, ¿qué tribu? carajo quieren decir? Como que quieren abarcar todo y nada al mismo tiempo. Les dijimos que era un concepto abstracto. Pero sí, entonces, pues a partir de aquí, además de agradecerles que nos hayan acompañado en toda esta temporada, quiero contarles que el siguiente paso son talleres. Talleres en los que vamos a estarles contando más a fondo, más a profundidad y con organización y estructura qué son estas herramientas de las que les hemos estado hablando, Que las cómo apliquen. podemos aplicarlas en nuestra vida, cómo pueden ayudarnos, porque pueden ayudarnos a muchas cosas. Pueden tanto, creo yo que la más importante sí es poder crear nuestra propia realidad y poder vivir de la forma en la que queremos vivir, pero además de esto, yo dejé de tener estrés absoluto por la vida, dejé de tener ansiedad, dejé de sentirme mal todo el tiempo. Puedo pensar en muchas cosas por las, por las cuales mi vida ha cambiado y creo que es valiosísimo. Al menos para mí lo ha sido. Quiero compartirlo con ustedes. Creo que Geda también quiere compartirlo con ustedes y esa es la intención de hacer talleres en, en los que podamos explicarles bien, detalladamente, de qué va toda la metafísica y de qué van todos los conocimientos que queremos compartir aquí. Entonces, estén pendientes en redes sociales. Nosotras estamos muy emocionadas también de dar este paso, de tener esta nueva experiencia y de poder compartir más cerca con Sí, justo ustedes todo eso. O esto. sea, que sea como más cercano y más aplicable. Y O de sea, poder aprender de ustedes también, porque estoy segura que sí. ustedes tendrán algo que enseñarnos. Sí, que sea como más aplicable, más palpable, más... Ay, más ser tribu. O sea, si bien lo de las noches de museos y demás cosas que evidentemente siguen en plan, nos hacían tener como un acercamiento con ustedes, pero creo que el hecho de realmente darles un taller y poderles ofrecer lo que sabemos y todo esto que nos ha funcionado, eh, pues suma mucho. O sea, sí, me emociona mucho poder conocerlos, compartir y sobre todo, como dices tú, el que ellos también nos enseñen. O sea, el otro día le dije eso a alguien y me dijo, ¿yo qué te voy a enseñar? Y yo, todo. O sea, realmente todas las personas nos enseñan cosas bien importantes. A cómo no ser, a cómo ser, lo que quieres adaptar y lo que no también. Pero, pues lo importante de esto, o sea, es que realmente Tribu sea una comunidad de ser, de crear, de habitar. De personas que nos acompañemos en el camino. Y
en algún momento lo escribí, que podamos entre todos construir un puente para que todos podamos cruzar a ese lado en el que estamos conectados con nosotros mismos, en el que estamos viviendo y no solo Existiendo. existiendo. Pues eso. Quiero llorar. Pero pues creo que no queda más que decir que muchas gracias de verdad por su apoyo, por estar aquí, por Sí, gracias acompañarnos en por todos los acompañarnos episodios, por de estar múltiples formas en la que lo hacen, los que vienen y se sientan con nosotros aquí, los que lo que ven hoy en tenemos vivo, público, por cierto. los que lo ven en vivo, lo que, no sé, o sea, Los que están en que Spotify, nos en YouTube, en escuchan, donde sea que nos que estén viendo nos o ven. escuchando. Es un apapachito al corazón saber que pues sí hay impacto en ustedes, que nos guardan una hora de su existencia para podernos escuchar. Y pues nada. Que de alguna forma también les funciona, que de alguna forma también estamos al menos metiéndoles la espinita de explorar qué hay, ¿no? Qué cosas puedo creer, qué cosas puedo averiguar sobre mí mismo, sobre mi relación con el mundo. Y creo que es algo muy bonito, eso a mí me llena mucho el corazón y pues la idea de hacer talleres me lo llena inmensamente más porque vamos a poder compartir todo esto mucho más profundamente. Sí, y ready para la segunda temporada. Ujú. Y pues no sé, también agradecer a aquí a Gus, a Lalo, a toda esta banda chila que siempre se rifó con nosotras. Que también vienen y nos soportan una hora de su día, aunque ellos no quieran, Sí, pues nada, pero aquí tribu. han estado al pie del cañón. Y sí, gracias a todos. Estamos muy, muy felices. Ay, hermana, tienes una Lolita Perdón, Ayala. la acabo de descubrir, ¿eh? Se hizo presente. ¿Ya ven? Energías. Todo lo, todo lo, No, no las todo lo que provoquen. se mueve aquí. Pues ya Sí, estén al pendientes de nuestras redes. tribu, los queremos mucho. Muchas gracias, de verdad. Esperen todo lo que viene, que va a ser increíblemente más chido de lo que hemos hecho hasta ahora. Y pues nada, Pues los ya, queremos mucho, 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 mucho. nos vemos prontito. Más pronto de lo que creen. Bye. Adiós.